Sí, la nieve caía como cuchillas de hielo sobre el valle silencioso. Cada copo cortaba el rostro de Yolanda mientras corría, sus pies hundiéndose en la nieve fresca que cubría el suelo irregular. En sus brazos, Pedro temblaba incontrolablemente. A su lado, Martín se aferraba a su falda con fuerza de desesperación, sus pequeños dedos morados de frío. «Mamá, tengo miedo», murmuró Pedro, su voz casi devorada por el viento aullante. Yolanda no respondió. No podía. Cada gota de energía estaba concentrada en seguir moviendo las piernas, en no detenerse, en no mirar atrás, porque ella sabía, con cada fibra de su ser, que algo los seguía. Las huellas en la nieve detrás de ellos no eran humanas. Eran grandes, profundas, espaciadas de forma que ningún hombre podría hacer, y se estaban acercando. El sonido vino nuevamente, ese aullido bajo, gutural, que hacía helarse la sangre en las venas. No era el viento, no era su imaginación, era real, y estaba cada vez más cerca. «Allí, mamá, mira», Martín señaló con su dedo tembloroso. A través de la cortina de nieve surgió una forma oscura, una cabaña, vieja, casi devorada por el bosque, pero era refugio, era salvación. Yolanda tropezó, cayó de rodillas, se levantó nuevamente. Pedro lloraba ahora. Martín jalaba su mano con desesperación. 10 metros, 5 metros. La puerta. Golpeó su hombro contra la madera vieja y la puerta cedió con un crujido. Empujó a los niños hacia adentro, giró, jaló la puerta de vuelta y la trancó con el cerrojo oxidado. Silencio. Solo la respiración agitada de los tres. Solo el viento afuera. Solo el sonido de su propio corazón martillando en el pecho. Yolanda se arrastró hasta la ventana sucia, espió a través del vidrio empañado, y entonces vio 2 ojos amarillos brillando en la oscuridad del bosque, fijos, inmóviles, observando. Una sombra se movió entre los árboles, enorme, peluda, 4 patas que dejaban marcas profundas en la nieve. Pedro y Martín se abrazaron en la esquina de la cabaña, temblando no solo de frío, sino de un miedo primitivo, instintivo. ¿Qué era eso? ¿Por qué los había seguido hasta allí? Y lo más aterrador de todo, ¿qué pasaría cuando la noche cayera completamente? Yolanda contuvo la respiración cuando la criatura dio un paso adelante, luego otro, acercándose lentamente a la cabaña, y fue cuando se dio cuenta. No era solo un animal. Era algo mucho más grande, mucho más extraño, y había venido por ellos. Pero lo que Yolanda no sabía, lo que ninguno de ellos podría imaginar, es que aquella criatura no era el peligro que ella temía. Era algo completamente diferente, algo que cambiaría sus vidas de una forma que jamás podrían predecir. Y lo que estaba a punto de suceder en esa cabaña perdida en el Valle Nevado no era solo una cuestión de supervivencia. Era una historia de destino, secretos enterrados por generaciones, y una verdad tan imposible que nadie creería. Pero antes de descubrir eso, necesitamos volver al principio. Necesitamos entender cómo Yolanda, una simple costurera de un pueblito pacífico, terminó huyendo con sus hijos pequeños al lugar más aislado y peligroso de las montañas, porque lo que la trajo hasta aquí no fue un accidente, fue una traición. Y esa traición estaba a punto de transformarse en la mayor bendición de su vida. Pero tú, que estás escuchando esta historia, necesitas quedarte hasta el final, porque lo que vas a descubrir cambiará tu forma de ver las cosas. Y si te gusta este tipo de historias, que te hacen sentir algo real, algo profundo, suscríbete a este canal, porque aquí no contamos cuentos simples. Aquí contamos verdades que tocan el corazón. Ándale, quédate conmigo. Esto apenas comienza. 6 meses atrás, la vida de Yolanda era completamente diferente. El sol de la mañana entraba por la ventana de su pequeña casa en el pueblo de San Jerónimo, un lugar escondido entre las montañas donde todos se conocían, donde las campanas de la iglesia marcaban las horas del día y donde los secretos, aunque susurrados, nunca permanecían ocultos por mucho tiempo.
Yolanda tenía 28 años. Su cabello negro caía en una trenza gruesa sobre su espalda. Sus manos, pequeñas pero fuertes, trabajaban la aguja y el hilo con una precisión que había aprendido de su madre y su madre de su abuela. Era costurera, la mejor del pueblo. Las mujeres venían de pueblos vecinos para que Yolanda les hiciera sus vestidos de boda, sus trajes de domingo, los vestiditos de primera comunión para sus hijas. Cada puntada era perfecta, cada dobladillo impecable, y Yolanda no cobraba mucho, apenas lo suficiente para ayudar con los gastos de la casa, porque su esposo, Ricardo, era comerciante, o eso decía. Ricardo vendía herramientas, clavos, cuerdas, semillas. Viajaba a otros pueblos cada semana. A veces se iba por 3, 4 días. Regresaba cansado, con algo de dinero, y Yolanda nunca preguntaba mucho. Confiaba en él. Los gemelos, Pedro y Martín, habían nacido 5 años atrás en una noche de tormenta. Eran idénticos. Mismos ojos oscuros, misma sonrisa traviesa, misma forma de inclinar la cabeza cuando algo les llamaba la atención. Yolanda los adoraba con una intensidad que a veces la asustaba. Eran su razón de levantarse cada mañana, de seguir cosiendo hasta que le dolieran los dedos, de sonreír cuando por dentro sentía un vacío que no sabía explicar. Porque en los últimos meses, algo había cambiado. Ricardo llegaba más tarde, olía diferente. A veces, cuando Yolanda le hablaba, él miraba hacia otro lado, como si estuviera en otro lugar, con otra persona. Una noche, mientras los niños dormían, Yolanda encontró un pañuelo en el bolsillo de la chaqueta de Ricardo. No era de ella, era de seda, costoso, con iniciales bordadas, BS. ¿De quién es esto?, preguntó Yolanda, su voz temblando. Ricardo ni siquiera levantó la vista del plato de sopa. De una clienta. Me lo dio para que le consiguiera tela fina. ¿Y por qué tiene iniciales bordadas? No sé, mija. La gente es vanidosa. Esa noche, Yolanda no durmió. Se quedó mirando el techo de madera de su habitación, escuchando la respiración de Ricardo a su lado. ¿Estaba mintiendo? ¿O era ella la que estaba enloqueciendo? Los días siguientes fueron peores. El dinero que Yolanda guardaba en una lata escondida detrás de la alacena comenzó a desaparecer. Primero fueron unas monedas, luego billetes. Yolanda no dijo nada. Empezó a esconder su dinero en otros lugares. Cosió un bolsillo secreto en el forro de su abrigo viejo. Guardó monedas dentro de un frasco de harina. Escondió billetes entre las páginas de la Biblia de su abuela. Pero la sospecha crecía como una planta venenosa en su pecho. Un jueves, mientras limpiaba el cuarto, Yolanda encontró algo que le heló la sangre. Cartas, escondidas debajo del colchón, en el lado donde dormía Ricardo. Eran 3 cartas, todas con la misma letra delicada, femenina, todas firmadas con la inicial B. Yolanda se sentó en el suelo y leyó. Mi querido Ricardo, los días sin ti son eternos. Nuestra hijita pregunta por su papá. Le digo que pronto volverás. Te amo, tuya, Bárbara. El mundo de Yolanda se derrumbó. Nuestra hijita, nuestra hijita. Las manos de Yolanda temblaban tanto que la carta cayó al suelo. Se llevó las manos a la boca para no gritar. Los niños estaban jugando afuera. No podían verla así. No podían saber. Leyó las otras cartas. Todas decían lo mismo. Amor, planes futuros, una vida juntos. Una niña pequeña que Ricardo visitaba en secreto. Yolanda sintió que se ahogaba. ¿Cuánto tiempo llevaba esto? ¿Meses? ¿Años? Leyó la última carta, y lo que encontró fue aún peor. Ricardo, mi amor, ¿ya hablaste con tu hermano Roberto sobre el plan? Necesitamos ese dinero para irnos. Dijiste que tu esposa tiene ahorros guardados, que en cuanto los consigas, vienes por nosotras y comenzamos nuestra nueva vida lejos de aquí. Yolanda dejó de respirar. No solo la estaba engañando, la estaba robando. Y su propio cuñado, Roberto, el hermano de Ricardo, estaba en el plan. Esa noche, cuando Ricardo llegó, Yolanda actuó normal. Sirvió la cena, sonrió, habló de cosas sin importancia. Pero por dentro,
estaba planeando. No iba a confrontarlo, no iba a rogarle, no iba a darle la satisfacción de verla rota. Iba a irse y se iba a llevar cada centavo que había ganado con su trabajo, cada moneda que había cosido con sus propias manos. Porque Yolanda no era tonta y no iba a dejar que ese hombre destruyera a sus hijos. Durante los siguientes días, Yolanda preparó todo en silencio. Empacó ropa en un baúl viejo, solo lo necesario, nada que Ricardo pudiera notar. Reunió todo el dinero que había escondido. Era una cantidad considerable, años de trabajo, años de sacrificio, y entonces recordó algo. Su abuela Alejandra. Alejandra había muerto 3 años atrás. Era una mujer misteriosa, callada, que vivía sola en una cabaña en el Valle Nevado, a 2 días de viaje del pueblo. Yolanda la visitaba cuando era niña. Recordaba el olor a pino, el silencio de las montañas, la forma en que su abuela miraba el bosque como si escuchara secretos que nadie más podía oír. Cuando Alejandra murió, dejó la cabaña a Yolanda en su testamento, pero Yolanda nunca fue. Estaba muy lejos, muy aislada, y con 2 niños pequeños no tenía sentido, pero ahora tenía todo el sentido del mundo. Yolanda habló con don Esteban, el dueño de la carreta del pueblo. Le pidió prestado el caballo y la carreta por unos días. Le dijo que necesitaba llevar unas telas a un pueblo cercano. Don Esteban, un hombre mayor de buena onda, no hizo preguntas. Le prestó todo. El plan era simple. Ricardo se iba de viaje al día siguiente. Estaría fuera por 4 días. Apenas saliera, Yolanda tomaría a los niños, el dinero, y se iría. La noche antes de la partida, Yolanda apenas durmió. Escuchó a Ricardo roncar a su lado. Miró la oscuridad del techo y por primera vez en meses sintió algo parecido a la esperanza. Mañana comenzaría una nueva vida. Al amanecer, Ricardo se levantó, se vistió, tomó su morral. «Me voy, mija. Regreso en 4 días». Yolanda asintió desde la cocina. «Cuídate». Ricardo se inclinó para besar su frente. Yolanda no se movió. Cuando él salió por la puerta, ella esperó. Escuchó el sonido de sus botas alejándose por el camino de tierra. Esperó 10 minutos más. Y entonces se movió. «Pedro, Martín, vengan chamacos, nos vamos de paseo». Los niños, emocionados, corrieron hacia ella. «¿A dónde, mamá?» «A un lugar especial. Van a ver nieve, mucha nieve». Yolanda cargó el baúl en la carreta. Subió a los niños, tomó las riendas y sin mirar atrás salió del pueblo. Nadie la detuvo, nadie preguntó. Era temprano, la mayoría de la gente aún dormía. El viaje fue largo, más largo de lo que Yolanda recordaba. El camino subía por las montañas, el aire se volvía más frío. Los niños, al principio emocionados, comenzaron a cansarse. «Mamá, ¿cuánto falta? Ya casi, mijo, ya casi». Pero Yolanda no estaba segura. Hacía años que no venía por aquí. El camino estaba lleno de piedras. La carreta se sacudía. El caballo resoplaba con esfuerzo. Y entonces comenzó a nevar. Al principio eran solo unos copos, suaves, bonitos. Pedro y Martín estiraban las manos para atraparlos, pero luego la nieve se volvió más intensa. El viento soplaba con fuerza. La visibilidad disminuyó. Yolanda jaló las riendas con más fuerza, tratando de mantener el camino. «Mamá, tengo frío», dijo Martín, su vocecita temblando. Yolanda los cubrió con una manta, pero ella también tenía frío y miedo. ¿Y si se perdían? ¿Y si no encontraban la cabaña? ¿Y si había sido una locura venir aquí? Pero regresar no era opción. Ricardo descubriría todo. Y entonces... No, tenía que seguir adelante. Fue entonces cuando escuchó el primer aullido. Era lejano, apenas audible sobre el viento, pero estaba ahí. Yolanda miró hacia atrás. Nada, solo nieve cayendo. Siguió adelante. Otro aullido, más cerca esta vez. Los niños se encogieron bajo la manta. «Mamá, ¿qué es eso?» «Solo el viento, mijos, solo el viento». Pero no era el viento. Yolanda lo sabía. Y entonces, a través de la cortina de nieve,
Vio la silueta. 4 patas. Grande. Demasiado grande para ser un perro. Un lobo. Estaba parado en una roca, observándolos. Yolanda sintió que el corazón se le salía del pecho. Sacudió las riendas. El caballo, asustado, aceleró el paso, pero el lobo lo seguía. No se acercaba, no atacaba, solo seguía. «Mamá, algo nos persigue», gritó Pedro. «No miren atrás, cúbranse con la manta». Yolanda buscó desesperada con la mirada. ¿Dónde estaba la cabaña? ¿Dónde? Y entonces la vio, entre los árboles, una estructura de madera, vieja, cubierta de nieve, pero estaba ahí. Allí. «Mamá, mira». Yolanda dirigió la carreta hacia la cabaña. El caballo resbaló en la nieve, pero se mantuvo en pie. Llegaron a la puerta. Yolanda saltó de la carreta, tomó a los niños en brazos, abrió la puerta a empujones. Entraron. La cabaña estaba helada, oscura, olía a humedad y abandono, pero estaban adentro, a salvo. Yolanda cerró la puerta de golpe, trancó el cerrojo oxidado, respiró. Los niños temblaban, no solo de frío, de miedo. «Mamá, ese animal...» «Shh, ya pasó, ya estamos bien». Pero Yolanda no estaba segura. Se acercó a la ventana, limpió el polvo con la manga, miró afuera, y ahí estaba, el lobo, sentado en la nieve, mirando directamente hacia la ventana, directamente hacia ella. Sus ojos amarillos brillaban con una inteligencia que no era normal, no era animal. Yolanda retrocedió de la ventana. ¿Qué era eso? ¿Por qué los había seguido? La noche cayó rápido. Yolanda encontró algunas velas viejas en un cajón. Las encendió. La luz temblorosa iluminó la cabaña. Era pequeña, una sola habitación, una chimenea de piedra, una mesa vieja, 2 sillas, una cama angosta contra la pared. Afuera, el lobo seguía ahí. Yolanda podía escucharlo, el crujir de la nieve bajo sus patas cuando se movía, su respiración pesada. Pedro y Martín se aferraron a ella. «Mamá, ¿ese lobo nos va a comer?» «No, mijo, no nos va a hacer nada». Pero Yolanda no lo creía. Pasaron horas. El lobo no se fue. Yolanda encontró un cuchillo viejo en un cajón. Lo sostuvo con manos temblorosas. Si ese animal intentaba entrar, pero no lo hizo, solo se quedó afuera, esperando. Cuando los niños finalmente se durmieron, agotados y asustados, Yolanda se permitió llorar. ¿Qué había hecho? ¿Por qué había venido a este lugar olvidado de Dios? Porque no tenías opción, se dijo a sí misma. Porque Ricardo te iba a destruir. Porque tus hijos merecen algo mejor. Se secó las lágrimas. Mañana buscaría leña, encendería la chimenea, haría que este lugar fuera habitable. Y en cuanto a ese lobo, ya vería qué hacer. Pero lo que Yolanda no sabía era que ese lobo no era su enemigo, era su guardián. Y lo que estaba a punto de descubrir cambiaría todo. Los primeros días en la cabaña fueron de pura supervivencia. Yolanda despertaba al amanecer, revisaba la puerta, miraba por la ventana. El lobo seguía ahí. A veces se iba por unas horas, pero siempre regresaba. Se sentaba a cierta distancia, observaba, esperaba. Yolanda no entendía. Los lobos atacaban, cazaban, no, vigilaban, pero éste lo hacía. Durante el día, Yolanda trabajaba. Encontró leña vieja apilada detrás de la cabaña. La trajo adentro. Encendió la chimenea. El calor fue un alivio inmediato. Los niños exploraban la cabaña. Encontraron juguetes viejos que habían sido de Yolanda cuando era niña. Un caballito de madera, una muñeca de trapo. «Mamá, ¿esto era tuyo?» «Sí, mijo, cuando tenía tu edad». Por un momento, Yolanda sintió nostalgia. Recordó a su abuela Alejandra, su forma de hablar despacio, sus manos arrugadas, sus ojos que siempre parecían ver más allá de lo visible. ¿Qué diría Alejandra si la viera ahora? ¿Aprobaba su decisión de huir? Yolanda sacudió la cabeza. No servía de nada pensar en eso. Derritió nieve en una olla sobre la chimenea para tener agua.
Cocinó frijoles que había traído en el baúl. Pan duro remojado en leche. No era mucho, pero era suficiente. Los niños comían sin quejarse. Estaban cansados, confundidos. «Mamá, ¿cuándo vamos a ver a papá?», preguntó Pedro esa noche. Yolanda sintió un nudo en la garganta. «No lo sé, mijo. Papá está trabajando lejos. ¿Pero va a venir aquí?». «No, mi amor. Aquí estamos solo nosotros». Martín frunció el ceño. «¿Por qué nos fuimos sin avisarle?». Yolanda no sabía qué decir. ¿Cómo le explicas a un niño de 5 años que su padre es un mentiroso? ¿Que tiene otra familia? ¿Que los iba a abandonar? A veces, mijo, las personas necesitan un nuevo comienzo. Y eso es lo que estamos haciendo, comenzando de nuevo. Los niños no parecieron convencidos. Pero no preguntaron más. Esa noche, mientras los tres se acurrucaban en la cama angosta, Yolanda escuchó algo afuera. Un ruido, como algo siendo arrastrado. Se levantó lentamente. Caminó hasta la ventana. Miró afuera. Y lo que vio la dejó sin palabras. El lobo estaba ahí, y a sus pies, en la nieve, había un conejo muerto. El lobo lo había dejado ahí, en la puerta de la cabaña. Yolanda parpadeó. ¿Estaba trayéndoles comida? El lobo la miró, luego dio media vuelta y desapareció entre los árboles. Yolanda abrió la puerta con cuidado. El frío la golpeó como una bofetada. Se agachó, tomó el conejo. Estaba fresco, recién cazado. Cerró la puerta rápidamente. Miró el conejo en sus manos. ¿Qué clase de lobo hacía esto? Al día siguiente, lo mismo, otra presa. Esta vez, un ave grande, y luego otra, y otra. El lobo los estaba alimentando. Yolanda no sabía si sentir alivio o terror. Los niños, curiosamente, comenzaron a perder el miedo. «Mamá, el lobo es bueno, ¿verdad?», dijo Martín una tarde. «No sé, mijo. Los lobos son animales salvajes, pero nos está ayudando». Yolanda no podía negarlo. Una semana después de llegar, mientras los niños dormían, Yolanda comenzó a explorar la cabaña más a fondo. Había un baúl viejo en una esquina. Estaba cerrado con un candado oxidado. Yolanda lo forzó con el cuchillo hasta que cedió. Adentro encontró ropa vieja de su abuela, chales, vestidos, y debajo de todo, envuelto en un paño de lino, encontró un libro, un diario. La letra era de Alejandra. Yolanda reconoció su caligrafía inclinada, cuidadosa. Abrió el diario con manos temblorosas. La primera entrada era de décadas atrás, 1927. Hoy conocí al hombre del bosque. Estaba herido. Una trampa de cazadores le había destrozado la pierna. Lo traje a la cabaña. Está delirando de fiebre. Habla de cosas extrañas, de lobos, de pactos, de protección. No entiendo nada, pero no puedo dejarlo morir. Yolanda siguió leyendo. Página tras página. La historia de cómo Alejandra había salvado a un hombre llamado Don Sebastián, un curandero, un hombre que, según el diario, tenía un don. Don Sebastián dice que puede hablar con los animales. Pensé que estaba loco. Pero esta mañana, un ciervo se acercó a la ventana. Don Sebastián le habló, y el ciervo obedeció. Se quedó quieto. Dejó que don Sebastián lo tocara. No puedo explicarlo, pero lo vi con mis propios ojos. Yolanda sintió un escalofrío. Siguió leyendo. Don Sebastián me dijo que me debe su vida, que mi familia estará protegida, siempre. Llamó a un lobo del bosque. El animal vino. Se sentó frente a él. Don Sebastián puso su mano sobre la cabeza del lobo y murmuró palabras en un idioma que no reconozco. Luego me miró y dijo: «Este lobo y su descendencia protegerán a tu sangre mientras haya alguien de tu linaje en este valle. Es mi promesa». Yolanda dejó de respirar. ¿Era posible? El lobo que estaba afuera era... No. Era demasiado increíble, demasiado imposible. Pero las presas, la forma en que la miraba, la forma en que no atacaba. Yolanda siguió leyendo hasta que sus ojos se cansaron. Y cuando finalmente cerró el diario, una cosa quedó clara.
El lobo no era una amenaza, era un protector. Y había venido porque ella, Yolanda, sangre de Alejandra, había regresado al valle. Esa noche, Yolanda salió de la cabaña por primera vez en días. El lobo estaba sentado cerca, bajo un árbol. Cuando la vio, levantó la cabeza. Yolanda se detuvo a varios metros de distancia. «No sé si me entiendes», dijo ella en voz baja. «No sé si esto es real o si me estoy volviendo loca, pero gracias por la comida, por cuidarnos». El lobo inclinó la cabeza, como si estuviera escuchando, como si entendiera. Yolanda sonrió a pesar de sí misma. Si mi abuela tenía razón, entonces tú y yo estamos conectados de alguna forma. Y eso significa que no estoy sola. El lobo se levantó, dio unos pasos hacia ella. Yolanda sintió el impulso de retroceder, pero se obligó a quedarse quieta. El lobo se detuvo. La miró con esos ojos amarillos, profundos, y luego, lentamente, bajó la cabeza, como una reverencia. Yolanda sintió lágrimas en sus ojos. No estaba loca. Esto era real. Regresó a la cabaña con el corazón más ligero de lo que había estado en meses, pero la paz no duraría mucho, porque mientras Yolanda comenzaba a adaptarse a su nueva vida, algo se movía en la distancia. Ricardo había regresado al pueblo y había descubierto que Yolanda se había ido, y no estaba solo. En San Jerónimo, Ricardo golpeó la mesa con el puño. «¿Cómo que se fue?». Roberto, su hermano, estaba sentado frente a él en la cantina del pueblo. Otros hombres miraban desde sus mesas, pero nadie decía nada. «Se llevó todo, Ricardo, el dinero, los niños, la carreta de don Esteban. ¿Y nadie vio nada? ¿Nadie preguntó a dónde iba?». Roberto negó con la cabeza. «Don Esteban dice que le pidió la carreta prestada para llevar unas telas a otro pueblo, pero han pasado días y no ha regresado». Ricardo se pasó las manos por el cabello. Su rostro estaba rojo de rabia. «Esa maldita sabía. Encontró las cartas, ¿verdad?». Roberto asintió. «Probablemente. Tengo que encontrarla. Ese dinero es mío. Lo necesito para irme con Bárbara». «¿Y si fue a casa de algún familiar?». Ricardo pensó. «No tiene familia. Su madre murió hace años. Su padre también. Solo tenía a esa abuela loca que vivía en las montañas». Roberto se enderezó. «Espera, ¿la vieja Alejandra?». «Sí, pero murió hace tiempo. Pero tenía una cabaña, ¿no? En el Valle Nevado». Ricardo entrecerró los ojos. «Sí, Yolanda la heredó, pero nunca fue allá. Está muy lejos, muy aislada». «¿Y si fue allá?». Ricardo se quedó en silencio. Luego sonrió, una sonrisa sin alegría. «Si fue allá, es una tonta. Ese lugar está a mitad de la nada, en pleno invierno, con 2 niños pequeños. Entonces va a necesitar ayuda. Va a tener que regresar». «No», dijo Ricardo lentamente. «No va a regresar. Es demasiado orgullosa. Pero si está allá, podemos ir por ella». Roberto frunció el ceño. «¿Ir al Valle Nevado? ¿En esta época? Necesito ese dinero, Roberto, y no voy a dejar que esa mujer me lo quite». Roberto suspiró. «Está bien, pero necesitamos más gente. El camino es peligroso». Ricardo asintió. «Conozco a 2 hombres que pueden venir. Les pagaré bien». Y así, el plan se formó. Ricardo, Roberto y 2 hombres más del pueblo partirían hacia el Valle Nevado en 3 días. Encontrarían a Yolanda, y Ricardo se llevaría lo que era suyo. Mientras tanto, en la cabaña, la vida de Yolanda comenzaba a encontrar un ritmo. Despertaba temprano, encendía la chimenea, cocinaba lo que el lobo les traía. Los niños jugaban en la nieve bajo su supervisión. Por las tardes, Yolanda cosía. Había traído algunas telas y su kit de costura. No tenía clientes, pero coser la calmaba. El lobo aparecía cada atardecer. Siempre traía algo. Siempre se mantenía a distancia respetuosa. Pedro y Martín habían comenzado a verlo como un amigo. «Mamá, ¿podemos ponerle un nombre al lobo?», preguntó Martín un día. Yolanda sonrió. «¿Qué nombre quieren ponerle?». «Centinela», dijo Pedro emocionado. «¿Centinela?». «Sí,
porque nos cuida, como un guardia. Yolanda miró por la ventana. El lobo estaba ahí, como siempre. Centinela, repitió ella. Me gusta. Esa noche, cuando salió a recoger la leña, le habló al lobo. Los niños te pusieron un nombre, Centinela. ¿Te gusta? El lobo la miró, y Yolanda habría jurado que vio algo parecido a la aprobación en sus ojos. Pero la tranquilidad se rompió una semana después. Una tormenta de nieve golpeó el valle. No como la nevada ligera de antes. Esto era diferente, violento. El viento aullaba como 1000 voces. La nieve caía tan gruesa que no se podía ver más allá de la ventana. Yolanda cerró las contraventanas. Alimentó la chimenea con toda la leña que tenía, pero sabía que no sería suficiente. La tormenta duró 2 días. Para el segundo día, la leña se estaba acabando. La comida también. Y lo peor, Pedro había desarrollado fiebre. El niño temblaba bajo las mantas. Su frente ardía. «Mamá, tengo mucho frío», gemía. Yolanda le puso paños húmedos en la frente. Le dio agua, pero la fiebre no bajaba. Martín la miraba con ojos asustados. «¿Pedro se va a morir?» «No, mijo, no va a morir. Solo está un poco enfermo». Pero Yolanda estaba aterrada. No tenía medicinas. No tenía forma de conseguir ayuda. Estaban completamente aislados. Esa noche, la temperatura en la cabaña bajó peligrosamente. La chimenea casi se apagaba. Solo quedaban unas brasas. Pedro tiritaba incontrolablemente. Sus labios estaban morados. Yolanda lo abrazó, tratando de darle calor con su propio cuerpo. Martín se acurrucó al otro lado. Pero no era suficiente. Yolanda comenzó a rezar. «Por favor, Dios, no me lo quites. No a mi niño, por favor». Y fue entonces cuando escuchó el ruido. Arañazos en la puerta. Insistentes, desesperados. Yolanda levantó la cabeza. ¿Qué era eso? Los arañazos continuaron, más fuertes. Yolanda se levantó lentamente. Caminó hacia la puerta. Puso la mano en el cerrojo. ¿Debía abrirla? ¿En medio de la tormenta? Los arañazos se volvieron más urgentes. Algo en el instinto de Yolanda le dijo: «Abre». Giró el cerrojo. Abrió la puerta. El viento helado entró como una avalancha. La nieve se arremolinó dentro de la cabaña, y en el umbral estaba Centinela, el lobo enorme, cubierto de nieve, mirándola con esos ojos amarillos. Yolanda se hizo a un lado. «Entra». El lobo entró. Yolanda cerró la puerta detrás de él. Centinela sacudió su pelaje, lanzando nieve por todas partes. Luego caminó directamente hacia donde estaban Pedro y Martín en la cama. Martín gritó asustado, pero Yolanda levantó una mano. «Shh, está bien». Centinela se acercó a Pedro. Olfateó al niño. Luego, lentamente, se acostó en el suelo junto a la cama. Pegó su cuerpo grande y peludo contra el colchón, y el calor que emanaba del lobo era como una estufa viviente. Pedro, en su delirio febril, se giró hacia el lobo. Instintivamente, puso su mano sobre el pelaje grueso. El calor del animal comenzó a penetrar en el niño. Yolanda observaba, maravillada. Martín, inicialmente asustado, lentamente se acercó también. Tocó el pelaje del lobo. «Está caliente, mamá». Yolanda asintió, con lágrimas en los ojos. «Sí, mijo». Centinela vino a ayudarlos. Esa noche, los 3 durmieron apretados contra el lobo, y por primera vez en días, Pedro dejó de temblar. Su respiración se calmó. La fiebre comenzó a bajar. Cuando amaneció, la tormenta había pasado. El sol brillaba sobre un valle completamente blanco. Todo estaba cubierto de nieve. Pedro abrió los ojos. «Mamá, me siento mejor». Yolanda rió y lloró al mismo tiempo. «Gracias a Dios, gracias a Dios». Centinela se levantó, se estiró y caminó hacia la puerta. Yolanda la abrió. El lobo salió, miró hacia atrás una vez y luego desapareció en el bosque. Yolanda cerró la puerta y se apoyó contra ella. Ese lobo les había salvado la vida. No había duda, pero lo que no sabía era que Centinela había hecho algo más esa noche. Había enviado una señal.
un aullido que resonó por todo el valle, y otros lobos lo escucharon, porque algo se acercaba, algo peligroso, y la manada sabía que tenían que proteger a la familia. 2 días después de la tormenta, Yolanda escuchó voces, voces humanas. Estaba afuera, juntando nieve limpia para derretir, cuando las escuchó. Venían del camino, se congeló. ¿Quién podría estar aquí? Este lugar estaba en medio de la nada. ¡Yolanda! ¡Yolanda! Reconoció esa voz. Ricardo. El pánico la invadió. Corrió hacia la cabaña. ¡Niños! ¡Adentro! ¡Rápido! Pedro y Martín, que jugaban en la nieve, corrieron hacia ella. Entraron a la cabaña. Yolanda cerró la puerta con cerrojo. ¿Qué pasa, mamá? ¡Shh! Silencio. Las voces se acercaban. Yolanda miró por la ventana y los vio. Ricardo, Roberto y 2 hombres más que no conocía. Los 4 venían a caballo, abriéndose paso por la nieve. «Yolanda, sé que estás ahí. Abre la puerta». Yolanda respiraba con dificultad. Los niños la miraban con ojos asustados. «Es papá», susurró Martín. «Sí, mijo. ¿Por qué no le abres?» «Porque tu padre no es el hombre que crees que es», pensó Yolanda. Pero no dijo nada. Ricardo golpeó la puerta. «Yolanda, no seas tonta. Abre la maldita puerta». «Vete, Ricardo», gritó Yolanda. «No tienes nada que hacer aquí. Esa es mi familia y ese es mi dinero. Abre. El dinero es mío. Lo gané yo con mi trabajo. Todo lo que tienes es mío. Eres mi esposa. Ya no. Sé lo de Bárbara. Sé lo de tu otra familia». Silencio del otro lado de la puerta. Luego, Ricardo rió. Una risa fría. «Ah, así que encontraste las cartas». «Sí, las encontré». «Bueno, pues ahora ya sabes». «Sí, tengo otra familia, una mejor familia, con una mujer que me respeta, y voy a irme con ellos. Pero necesito ese dinero, Yolanda, así que vas a abrir esta puerta y me lo vas a dar». «Nunca. Entonces la voy a tumbar». Roberto habló por primera vez. «Ricardo, espera. Hay niños adentro. Son mis niños, y puedo hacer lo que quiera con ellos». Yolanda sintió furia. «No te voy a dejar llevarte a mis hijos. No tienes opción». Ricardo se alejó de la puerta. Habló con los otros hombres. Yolanda no podía escuchar qué decían, pero estaban planeando algo. Miró alrededor de la cabaña. ¿Qué podía hacer? ¿Cómo podía defenderse de 4 hombres? Y entonces recordó. Centinela. Corrió a la ventana trasera. Miró hacia el bosque. «Por favor», susurró. «Si me puedes oír, si realmente entiendes, te necesito. Necesito ayuda». No había señal del lobo. Yolanda sintió desesperación y luego escuchó el golpe. Los hombres estaban usando un tronco como ariete, golpeando la puerta. La madera crujía. Los niños gritaban. Yolanda los abrazó. «No pasa nada, mijos, no pasa nada». Pero la puerta no iba a aguantar. Otro golpe, otro crujido. Y entonces, un aullido. No un aullido cualquiera, un aullido que heló la sangre, profundo, resonante, lleno de advertencia. Los golpes se detuvieron. Yolanda escuchó gritos afuera. «¿Qué demonios es eso? ¡Lobos! ¡Hay lobos por todos lados!». Yolanda corrió a la ventana y lo que vio la dejó sin aliento. Centinela había regresado, pero no estaba solo. Había 5 lobos, enormes, majestuosos, rodeando a los hombres. Ricardo y los otros habían retrocedido. Estaban contra sus caballos, que relinchaban aterrorizados. Centinela estaba al frente, entre la cabaña y los hombres, sus ojos fijos en Ricardo. «¡Dispárenles!», gritó Ricardo. Uno de los hombres levantó un rifle, apuntó a Centinela, disparó. Pero Centinela se movió, más rápido de lo que parecía posible para un animal de su tamaño. La bala pasó de largo, y entonces los otros lobos se movieron. No atacaron, pero se acercaron, gruñendo, mostrando los dientes. Los caballos se encabritaron. Uno de los hombres cayó al suelo. «¡Vámonos! ¡Vámonos!», gritó Roberto. «¡No! ¡El dinero! ¡Al diablo con el dinero!».
¡Estos animales nos van a matar! Los lobos dieron otro paso adelante. Ricardo miró a Centinela. El lobo lo miraba fijamente, como retándolo, y Ricardo, por primera vez en su vida, sintió miedo real. «Está bien», dijo, retrocediendo hacia su caballo. «Está bien, nos vamos». Se subió al caballo. Los otros hombres hicieron lo mismo, pero antes de irse, Ricardo gritó hacia la cabaña. «Esto no se queda así, Yolanda. Volveré. Si vuelves te estarán esperando», gritó Yolanda, sorprendida de su propia valentía. Los hombres espolearon a los caballos y se alejaron al galope. Los lobos los siguieron, no atacándolos, pero escoltándolos, asegurándose de que se fueran lejos. Centinela se quedó. Miró hacia la cabaña, hacia la ventana donde Yolanda estaba parada. Ella abrió la puerta. Salió. «Viniste», dijo ella, su voz quebrándose. «Viniste cuando te necesité». El lobo inclinó la cabeza. Yolanda se arrodilló en la nieve. Las lágrimas corrían por sus mejillas. «Gracias, gracias por protegernos». Centinela se acercó. Por primera vez, puso su gran cabeza bajo la mano de Yolanda. Ella lo acarició. El pelaje era grueso, áspero, pero cálido. Pedro y Martín salieron de la cabaña. Miraron la escena con asombro. «Mamá, el lobo te dejó tocarlo». «Sí, mijo, porque somos familia». Y en ese momento, Yolanda supo que todo iba a estar bien. Tenía un guardián, tenía un hogar y tenía a sus hijos. No necesitaba nada más. Pero la historia aún no terminaba, porque mientras Yolanda celebraba en su corazón, algo más estaba a punto de revelarse. Algo que cambiaría su vida para siempre. Y escucha bien, porque si has llegado hasta aquí, es porque esta historia te está tocando el corazón. Y quiero que sepas que hay más historias como esta, historias que te hacen sentir, que te hacen creer en algo más grande. Así que suscríbete a este canal, dale a la campanita, porque lo que viene a continuación, lo que Yolanda está a punto de descubrir, es algo que no querrás perderte. Quédate conmigo. Esto se pone aún mejor. Los días siguientes fueron extrañamente pacíficos. Ricardo no volvió, y Yolanda sabía que no lo haría. El miedo en sus ojos cuando vio a los lobos había sido real. Centinela seguía apareciendo cada día. A veces traía comida, a veces solo se sentaba cerca, vigilando. Los otros lobos habían desaparecido. Yolanda asumió que habían regresado a sus territorios, pero sabía que si los necesitaba, volverían. Una tarde, escuchó voces nuevamente, pero esta vez eran diferentes, femeninas, amables. «Hola, ¿hay alguien en casa?» Yolanda abrió la puerta con cautela. 3 mujeres mayores estaban paradas afuera. Llevaban cestas cubiertas con telas. «Buenas tardes, señora», dijo la primera mujer. Tenía cabello gris recogido en un moño y ojos bondadosos. «Soy Clara. Estas son mis hermanas, Irma y Margarita. Vivimos en la granja al otro lado del valle». Yolanda parpadeó. «¿Hay una granja cerca?» «Sí, a unas 2 horas a pie. Vimos humo saliendo de esta cabaña hace unas semanas. Sabíamos que alguien había llegado. Queríamos venir antes, pero la tormenta nos lo impidió». Irma, la más bajita de las 3, sonrió. «Trajimos algunas cosas. Comida, mantas, medicinas». Margarita, la más alta, agregó: «También queríamos conocer a la nieta de Alejandra. Tu abuela era una buena amiga nuestra». Yolanda sintió calidez en el pecho. «Pasen, por favor». Las mujeres entraron. Pedro y Martín las miraron con curiosidad. «¡Qué niños tan guapos!», dijo Clara. «¿Son gemelos?» «Sí», respondió Yolanda. «Pedro y Martín». Las mujeres dejaron las cestas en la mesa. Estaban llenas de pan fresco, queso, leche, verduras y mantas gruesas. «No tenían que traer todo esto», dijo Yolanda abrumada. «Claro que sí», respondió Irma. «Aquí en el valle nos cuidamos unos a otros». Se sentaron alrededor de la mesa. Las hermanas hicieron té. Los niños comieron pan con mermelada. Y Yolanda, por primera vez en semanas, sintió que no estaba sola. Clara habló mientras servía el té. «Escuchamos que unos hombres vinieron hace unos días».
Hombres del pueblo. Yolanda se tensó. Sí, mi esposo, bueno, ex esposo. Vimos cómo se fueron, dijo Margarita con una sonrisita. Pasaron galopando como si los persiguiera el diablo mismo. Los perseguían los lobos, dijo Yolanda en voz baja. Las tres hermanas intercambiaron miradas. Entonces es cierto, dijo Clara suavemente. El guardián regresó. Yolanda levantó la vista. ¿Ustedes saben sobre Centinela? ¿Centinela? ¿Así le pusiste? Mis hijos le pusieron ese nombre. Irma sonrió. Es un buen nombre. Y sí, sabemos sobre él. Sabemos sobre todos los lobos de este valle. Tu abuela nos contó la historia hace muchos años. Yolanda se inclinó hacia adelante. ¿Qué más saben? He leído el diario de mi abuela, pero hay cosas que no entiendo. Margarita habló. Tu abuela salvó la vida de don Sebastián. Era un hombre especial, un curandero con un don raro. Podía comunicarse con los animales de formas que nadie más podía. Cuando se recuperó, le dijo a Alejandra que su familia siempre sería protegida. Llamó a un lobo del bosque. Lo bendijo. Y ese lobo y su descendencia han protegido a tu familia desde entonces. Pero mi abuela murió hace años, dijo Yolanda. ¿Por qué el lobo seguiría protegiendo? Clara respondió, porque tú eres de su sangre. Cuando entraste al valle, el lobo lo supo, sintió tu presencia y vino a cumplir la promesa. Yolanda sintió lágrimas en sus ojos. Me salvó, nos salvó, a mí y a mis hijos. Y seguirá haciéndolo, dijo Irma. Mientras estés aquí, estarás protegida. Yolanda limpió sus lágrimas. No sé cómo agradecerles, por todo, por venir, por explicarme. Clara puso su mano sobre la de Yolanda. No tienes que agradecer nada, mija. Eso es lo que hacen las vecinas. Ahora, hay algo más que necesitas saber. Yolanda frunció el ceño. ¿Qué cosa? Margarita se levantó. Fue hacia una de las cestas y sacó una caja pequeña de madera. Tu abuela nos dio esto antes de morir. Nos pidió que lo guardáramos. Dijo que si algún día su nieta venía al valle, se lo diéramos. Yolanda tomó la caja con manos temblorosas. ¿Qué hay adentro? Ábrela. Yolanda levantó la tapa. Dentro había documentos, papeles viejos con sellos oficiales. También había un pequeño saco de terciopelo. Yolanda sacó los papeles. Comenzó a leer. Eran escrituras, títulos de propiedad, a nombre de Alejandra Méndez. Y ahora transferidos a Yolanda Méndez de Salazar. Las tierras, todo el valle, miles de hectáreas, pertenecían a su familia, pertenecían a ella. Yolanda dejó de respirar. Esto no puede ser real. Es real, dijo Clara suavemente. Tu abuela era la dueña de todo esto. Y ahora tú lo eres. Yolanda abrió el saco de terciopelo. Dentro había joyas, anillos, aretes, un collar de perlas. Esto vale una fortuna, susurró. Sí, confirmó Irma. Tu abuela era de una familia rica, pero se casó con un hombre humilde. Cuando él murió, ella decidió vivir sola aquí, lejos de todo. Guardó estos tesoros para ti, para que tuvieras opciones, para que nunca dependieras de nadie. Yolanda sintió que el mundo giraba. No era pobre, no estaba desamparada. Tenía tierras, tenía dinero, tenía un futuro. Yo no sé qué decir. No digas nada, dijo Margarita con una sonrisa. Solo vive bien. Cría a tus hijos aquí si quieres. O vende las tierras y ve a otro lugar. Pero ahora tienes la libertad de elegir. Yolanda abrazó la caja contra su pecho. Libertad. Esa palabra resonó en su mente. Por primera vez en su vida, era libre. Las hermanas se quedaron unas horas más. Le enseñaron a Yolanda cómo llegar a su granja. Le dijeron que podía visitarlas cuando quisiera, que siempre sería bienvenida. Cuando se fueron, Yolanda se sentó en la mesa con la caja frente a ella. Pedro y Martín jugaban en el suelo. Afuera, Centinela vigilaba. Y Yolanda lloró, pero no de tristeza, de alivio, de gratitud, de esperanza. Todo había cambiado. La traición de Ricardo, que había parecido el fin de todo,
había sido en realidad el comienzo de algo mejor. Había perdido a un hombre que nunca la valoró, pero había ganado su libertad, su herencia y una familia nueva en forma de 3 hermanas bondadosas y un lobo guardián. Esa noche, Yolanda salió de la cabaña. Caminó hasta donde estaba Centinela. Se sentó en la nieve junto a él. ¿Sabes algo, Centinela? Creo que mi abuela planeó todo esto. Creo que sabía que algún día yo vendría aquí, que necesitaría este lugar, y se aseguró de que estuviera protegida. El lobo la miró. Gracias, susurró Yolanda, por todo. Centinela inclinó la cabeza, y en la luz de la luna, Yolanda habría jurado que el lobo sonrió. Los meses pasaron. Yolanda decidió quedarse en el valle. Con ayuda de Clara, Irma y Margarita, reparó la cabaña. La hizo más grande. Agregó una habitación para los niños. Mejoró la chimenea. Comenzó a coser nuevamente. Pero ahora no lo hacía por necesidad. Lo hacía porque le gustaba. Hacía vestidos para las hermanas, para las pocas familias que vivían dispersas por el valle. Y cuando iba al pueblo más cercano a vender sus trabajos, siempre regresaba con buenas ganancias. Las joyas de su abuela las guardó. Algún día serían para sus hijos. Las tierras, decidió conservarlas. Eran su legado, su seguridad. Pedro y Martín crecieron fuertes y felices. Aprendieron a amar la nieve, el bosque, la tranquilidad del valle. Y Centinela se convirtió en parte de la familia. Aparecía cada día. Los niños jugaban cerca de él, le lanzaban palos, le hablaban. Y el lobo, de alguna forma imposible, parecía entender. Un día llegó una carta al pueblo cercano. Era para Yolanda. La trajo Irma. Es de San Jerónimo, dijo Irma, de tu antigua vecina, Bárbara. Yolanda frunció el ceño. Abrió la carta. Querida Yolanda, sé que no tengo derecho a escribirte. Sé que fui parte de algo terrible. Pero necesito que sepas la verdad. Ricardo me mintió. Me dijo que estaba separado de ti, que estaban por divorciarse. Cuando descubrí que aún vivían juntos, que tenía hijos contigo, confronté a Ricardo. Él se enojó, me golpeó, se fue. No he vuelto a saber de él en meses. Mi hija y yo estamos solas, y me arrepiento cada día de haber creído sus mentiras. No te pido perdón, no lo merezco. Solo quiero que sepas que Ricardo era un mentiroso, un cobarde, y que tú y tus hijos están mejor sin él. Cuídate. Bárbara. Yolanda leyó la carta 2 veces. Luego la dobló y la puso en el fuego de la chimenea. Observó cómo las llamas la consumían. No sentía rabia, no sentía satisfacción, solo paz. Ricardo era el pasado, y el pasado estaba donde debía estar, atrás. ¿Malas noticias?, preguntó Irma. No, respondió Yolanda con una sonrisa. Solo el cierre de un capítulo. Un año después de llegar al valle, Yolanda estaba irreconocible. Su rostro, antes marcado por el cansancio y la tristeza, ahora brillaba con confianza y paz. Su cabello, que siempre había llevado en una trenza simple, ahora caía suelto sobre sus hombros cuando estaba en casa. Sus manos, que antes temblaban de incertidumbre, ahora trabajaban con seguridad y propósito. Pedro y Martín habían crecido. Ya tenían casi 7 años. Eran niños fuertes, risueños, llenos de vida. Y cada noche, antes de dormir, salían a despedirse de Centinela. El lobo siempre estaba ahí, esperándolos. Una noche, mientras Yolanda observaba a sus hijos acariciar al lobo, Clara se acercó. ¿Sabes algo, Yolanda? ¿Qué cosa? Creo que tu abuela estaría orgullosa de ti. Yolanda sintió lágrimas en sus ojos. Yo también lo creo. Tomaste algo terrible, una traición, un abandono, y lo convertiste en algo hermoso. Yolanda miró a sus hijos. Miró la cabaña que ahora era un verdadero hogar. Miró a Centinela, el guardián que había aparecido justo cuando más lo necesitaba. A veces, dijo Yolanda suavemente, las cosas que parecen el fin son solo el comienzo. Las personas que nos lastiman solo nos están empujando hacia donde realmente debemos estar.
Clara asintió. Sabia tu abuela. Y sabia tú. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Yolanda salió de la cabaña una última vez. Caminó hasta el borde del valle. Miró las montañas cubiertas de nieve bajo la luz de la luna. Y se dio cuenta de algo. No había venido aquí huyendo. Había venido aquí buscando un lugar donde sus hijos pudieran crecer seguros, buscando un lugar donde ella pudiera sanar, buscando un propósito, y lo había encontrado. Todo. Centinela apareció a su lado. Se sentó en la nieve, mirando las mismas montañas. ¿Sabes, Centinela? Cuando Ricardo me traicionó, pensé que mi vida se había acabado. Pensé que nunca volvería a confiar. Nunca volvería a ser feliz. El lobo giró la cabeza hacia ella. Pero estaba equivocada. Mi vida no se acabó. Solo cambió. Y cambió para mejor. Yolanda puso su mano sobre la cabeza del lobo. Gracias por protegerme, por enseñarme que la lealtad existe, que la bondad existe, que hay cosas en este mundo que son puras y verdaderas. El lobo cerró los ojos bajo su caricia, y en ese momento, Yolanda entendió algo profundo. No todos los finales son finales. A veces, son solo nuevos comienzos disfrazados. A veces, las personas que nos traicionan nos están haciendo el favor más grande de nuestras vidas. Nos están liberando. A veces, la protección que buscamos no viene de donde esperamos. Viene de lugares imposibles, de criaturas inesperadas, de fuerzas que no entendemos pero que están ahí, cuidándonos. Y a veces, cuando perdemos todo lo que pensábamos que queríamos, encontramos todo lo que realmente necesitábamos. Yolanda regresó a la cabaña esa noche con el corazón lleno. Al día siguiente, despertó con el sol entrando por la ventana. Pedro y Martín ya estaban despiertos, jugando con los juguetes de madera que Clara les había hecho. Afuera, Centinela estaba en su lugar habitual, y todo estaba bien. Todo estaba exactamente como debía estar. Pasaron más meses. La vida en el valle siguió su ritmo tranquilo. Yolanda abrió un pequeño taller de costura en la granja de las hermanas. Mujeres de pueblos lejanos venían a encargarle vestidos. Su reputación creció, y con ella, sus ingresos. Pero no era el dinero lo que la hacía feliz. Era la paz, la libertad, la certeza de que sus hijos crecían en un lugar donde eran amados y protegidos. Un día, mientras cosía en su taller, Margarita entró corriendo. «¡Yolanda! ¡Tienes que ver esto!». Yolanda dejó la aguja. «¿Qué pasó?». «Ven». Salieron de la casa, y ahí, en el camino, estaba Centinela. Pero no estaba solo. A su lado, 3 cachorros de lobo jugaban en la nieve. Eran pequeños, peludos, adorables. Tenían los mismos ojos amarillos que Centinela. Pedro y Martín gritaron de emoción. «¡Mamá! ¡Centinela tiene bebés!». Yolanda se acercó lentamente. Los cachorros la miraron con curiosidad. Centinela se acercó a ella. Empujó suavemente uno de los cachorros hacia Yolanda con su hocico. El cachorro trastabilló. Cayó en la nieve, se levantó y caminó hacia Yolanda. Yolanda se arrodilló. El cachorro olfateó su mano. Luego lamió sus dedos. Yolanda rió. «¿Me estás presentando a tu familia?». Centinela inclinó la cabeza. Y Yolanda entendió. El legado continuaba. Así como Centinela había protegido a su abuela, y luego a ella, estos cachorros protegerían a sus hijos. Y a los hijos de sus hijos. La promesa de don Sebastián seguía viva, y seguiría viva por generaciones. Yolanda abrazó al cachorro. Luego miró a Centinela. «Tu familia y la mía», dijo suavemente, «conectadas para siempre». El lobo aulló. Un sonido largo, hermoso, que resonó por todo el valle. Y Yolanda supo que era una afirmación. Sí, para siempre. Si has llegado hasta aquí, hasta este momento, es porque esta historia tocó algo en ti. Porque entiendes que la vida no siempre es lo que parece. Que las traiciones pueden convertirse en bendiciones. Que los finales pueden ser comienzos. Y que a veces la protección que necesitamos viene de los lugares más inesperados. Yolanda no necesitó vengarse de Ricardo.
No necesitó regresar a probar nada a nadie. Simplemente encontró su lugar, encontró su paz, y tú también puedes encontrar la tuya. Así que te pregunto, ¿alguna vez has vivido una traición que, con el tiempo, te das cuenta de que fue lo mejor que te pudo pasar? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero conocer tu historia. Y si te gustó esta historia, si sentiste algo real mientras la escuchabas, suscríbete a este canal. Compártela con alguien que necesite escuchar que todo va a estar bien. Porque aquí no solo contamos historias. Aquí recordamos que somos más fuertes de lo que pensamos. Que la vida siempre tiene una forma de protegernos, incluso cuando no lo vemos. Gracias por quedarte hasta el final. Y recuerda, a veces, el lobo que temes es en realidad el guardián que necesitas. Hasta la próxima historia.